Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Los ríos. Vamos a hablar el día de hoy en geografía qué son los ríos. Los ríos, como hoy sabemos, son de muy vital importancia. Con los ríos nosotros podemos transportar medios de comunicación, los medios de transporte para poder comunicarnos de un lugar a otro. Los ríos también sirven para el hombre porque pertenecen a las aguas dulces, donde el hombre puede beber de estas aguas, a comparación de las aguas saladas que son los mares. Los ríos pertenecen a las aguas dulces que son ríos, lagos, lagunas, que sirven como un elemento principal para el hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los ríos. ¿Pero qué son ríos? Los ríos son corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre que tienen un origen y también tienen una desembocadura donde desembocan sus aguas y también algunas desembocan sus aguas en el mar a través de un largo recorrido. Entonces, los ríos son importantes para el hombre, ya sea como un recurso natural o también es importante porque ayuda como un medio de comunicación para otra provincia y también sirve como un alimento o un elemento principal para nuestro diario vivir. Porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos el agua? El agua. Muchas veces el agua es tan importante, preferimos que no haya luz a que no haya agua, porque el agua es muy importante para nuestra vida. El agua es muy importante. Sin agua nos morimos y sin agua también los animales no vivirían. La naturaleza se estancaría y seríamos un lugar desértico donde no hay agua, entonces nos moriríamos. Entonces, para estudiar el día de hoy el río, vamos a clasificar a través de elementos. Los ríos tienen elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos son naciente, desembocadura, curso, cauce, caudal, el origen, las corrientes, régimen, cuenca, meandro y el último es talhue. O también, bien conocido, se le dice como bagua. De repente habrán escuchado esa palabra que dice bagua. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy. Aquí tenemos un panorama sobre el recorrido de un río que está clasificado a través de los elementos. Vamos a estudiar el día de hoy los elementos de un río. Tenemos naciente. Donde nace el río se le va a llamar naciente. Donde nace el río. Es el lugar donde se inicia el recorrido del río. 2, tenemos desembocadura. La desembocadura es, este río va recorriendo y va a desembocar en un lugar. Ese lugar se llama desembocadura. Es el lugar donde se vierten sus aguas al río. Curso. Como su nombre dice curso,
es el recorrido. El curso es la distancia que recorre un río desde el naciente hasta la desembocadura, hasta donde se acaba. Tenemos cauce. Cauce es el lecho o cavidad por donde discurren las aguas de un río. O sea, está cauce, es fuerte su recorrido. Caudal, como su nombre dice, va a ser el volumen del agua. ¿Cuánto va a ser medido el volumen del agua? Entonces, es el volumen o cantidad de agua que se transporta en un río. Reconocemos también que el río se puede utilizar este recorrido por la fuerza del río, se puede utilizar para otras cosas. Bien, el origen del elemento del río es la fuerza o velocidad con la que se desplazan las aguas de un río. Régimen, ¿qué vendría a ser régimen? Régimen es la variación del caudal o el largo de un río. Ese es el régimen. Se va a dividir en dos. Régimen regular y régimen irregular. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Mire, es así, régimen regular y régimen irregular. La irregular es que varía su caudal a lo largo del año, va a variar, pero la regular no varía la cantidad de su agua, se queda ahí, así como estaba, no varía. De ahí viene la palabra irregular. Siguiente, tenemos cuenca. Cuenca es el área territorial drenada por el sistema hídrico. Se va a dividir en exorreica y edorreica y también se va a dividir en una que se llama arreica. Primero, la exorreica es cuando desemboca a un lugar grande, que es el océano. Luego tenemos el edorreica, es cuando desemboca dentro del continente, ya es un poco más grande. Luego tenemos la arreica, es cuando no desemboca en ningún lugar. Luego vamos a tener meandros. Meandros es la curva sinuosa que describe un río o en zonas llanas. Y la último elemento del río, tenemos el talhuen o también llamada vaguada. Es la línea que une los puntos más profundos de un cauce. Aquí tenemos, ¿ven la línea que une esta línea? Esto se llama talhuen o vaguada. Es la línea que une. ¿Ven? Aquí, esta es la distancia del recorrido, el caudal, y aquí vamos a ver el talhuen. Bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto lo que es importante, los ríos, hemos visto los elementos de un río. Ahora vamos con la pregunta de la retroalimentación. Tenemos, número 1, cuando las aguas de un río provienen de un lago, se llama afluentes. Número 2, de la pregunta de la retroalimentación, es el volumen o cantidad de agua que transporta un río. Se llama caudal. Pregunta 3. Es la distancia desde la naciente hasta la desembocadura. Se llama curso. 4 y última. Dice así. Tipo de cuenca.
que desemboca de un océano a más. Se llaman las exorreicas. Las exorreicas. Por ejemplo, acá yo le he puesto, ejemplo, la Cuenca de Plata en Sudamérica. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto la importancia de un río. ¿Por qué un río es importante? Un río es muy importante, es un recurso natural importante, ya sea para nuestra economía, el poder, porque en el río también encontramos diversa cantidad de peces y también son alimento para el ser humano. Pero también hemos visto que el río es importante porque cumple una función vital para el hombre, para su existencia, porque es el agua. Sin el agua nosotros no podríamos vivir. Necesitamos el agua para poder subsistir. También hemos visto que el río es importante porque puede comunicarnos de un lugar a otro. El río sirve para comunicarse quizás de un pueblo a otro pueblo a través de los medios de transporte. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta de la retroalimentación. Y dice la siguiente. Identifica y nombra los elementos de un río. Aquí yo tengo en la imagen el río. Ahora vamos a clasificarlo según lo que nos dice. Aquí yo le he puesto naciente porque aquí va a nacer el río. Esta parte de aquí, donde el río va a recorrer, se llama curso. Ahora, el agua que va a transportarse desde el inicio hasta el final y va a desembocar, se va a llamar desembocadura. Ahora, esta distancia que es del inicio del río hasta el final, esta distancia, vamos a unirlo con una línea imaginaria. Aquí, en este punto central, se va a llamar Talgüén o también Baguada. Cualquiera de esas palabras son la misma. Es el punto que va a ser el centro del inicio hasta el final de la desembocadura. Es una línea imaginaria. Entonces, ya hemos resuelto las preguntas de la retroalimentación. El día de hoy hemos visto en la clase los elementos de un río. ¿Cuáles eran esos elementos de un río? Era naciente, desembocadura, eran curso, eran cauces, el caudal, el origen del río, la corriente de los ríos, cuál es la fuerza. Hemos visto el régimen, hemos visto la cuenca, hemos visto el meandro y el último que nos falta es Talgüén o Baguada. Entonces, el día de hoy hemos conocido los elementos de un río, hemos visto la importancia que es el río, la importancia que nos da el río como un bien que es natural, que sirve para nuestro diario vivir y también nos sirve como alimento, porque a través del río nosotros podemos pescar y alimentarnos de ricos pescados que viven en los ríos por ser aguas dulces. En el mundo tenemos poca cantidad de aguas dulces. Estas aguas dulces ahora algunas están desapareciendo. ¿Y por qué están desapareciendo? Se desaparecen por el calentamiento global. El excesivo calor que hace en la Tierra por los humos de las fábricas hacen que este calor produzca la evaporación de nuestros ríos. Y poco a poco, nuestro Perú, sus ríos están desapareciendo y algunos ya no existen.
Entonces, hemos visto el día de hoy la importancia de los ríos, los elementos de un río. Y hemos contestado las 4 preguntas de la retroalimentación. Muy bien, chicos, entonces espero que esta clase te haya servido el día de hoy de algo. Nos vemos hasta la próxima.